Gracias, buenos días. Sí, puede ser bajarla para estar un poco más cerca de ustedes. Estamos un momento más íntimo. Y mi nombre es Pablo, para los pastores que están visitando esta mañana y que vinieron a escuchar algo de parte de Dios. Como decía el pastor Ángel, fue toda una odisea. Bueno, digamos, odisea, fue dentro del plan de todo lo que Dios tenía preparado para este fin de semana. Y como cuando Manny me pidió que lo acompañe, me lo pidió por el mes de inicios de marzo. Y, y desde ese momento nosotros con mi familia estamos orando incluso también por esto. Y ahora entiendo, ¿no? Por qué orábamos tanto por esto. Porque se convierte realmente en una enorme responsabilidad y vamos a decirlo en el buen sentido, una carga, pero en el buen sentido. Porque tienes que ser ese instrumento de justicia que Dios necesita usar para que Él pueda depositar cosas, verdades eternas que nos van a sostener a través de toda nuestra vida. Y ayer llegué al hotel y estaba, y la verdad que gracias, muy amable, había estado bastante cansado y tanto así que hoy no sé qué pasó con el despertador, no sé si lo apagué. No sé qué pasó, pues no sonó y ya estaba Danielo, estaba abajo ya esperándome. Y ahí agarré, llegué con toda la cara media rayada todavía, pero estaba recibiendo revelación en sueño todavía. Pero posta que estaba soñando algo que tiene que ver con mi familia, que se lo voy a contar a mi esposa. Pero es raro porque a las 8:30 yo estaba hablando con mi esposa. Y de ahí dije, un ratito más, viste, como decía Topollillo. Los chicos no saben lo que es topollillo. Cada día me doy cuenta que estoy creciendo. Pero que no envejezco, sino que soy renovado de gloria en gloria. Y entonces yo dije, mi amor, voy a descansar un ratito más porque la verdad que estoy muy cansado. Pero bueno, gracias a Dios porque estoy aquí y puedo conocerlos y puedo tener la honra y el privilegio de compartir con ustedes. Realmente quiero abrir mi corazón como lo hice desde ayer que llegué a la tarde. Quiero agradecer a los pastores, al pastor Ángel, al pastor Mantín y a todos los pastores que están aquí, pero sobre todo a ustedes dos porque fueron sensibles de lo que Dios quería hacer realmente, ¿no? Recién hablaba con el pastor Martín y le decía, wow, yo realmente me siento a charlar contigo y aprendo mucho. Y eso es un principio que tiene que tiene que haber en tu vida. Olvidarte de lo que has logrado, olvidarte del camino que has recorrido. No, pero, o sea, no olvidarte por el sentido de, porque siempre es bueno recordar todo lo que hizo Dios por nosotros, sino que todo, como dice Pablo, todo lo que para mí es ganancia, todo lo que yo pude ganar en la vida, lo comienzo a perder para conocerlo a Él. Entonces siempre tener un espíritu enseñable, siempre tener un espíritu dispuesto, siempre tener ¿sabes qué? ¿Cuántos conocen el concepto del factor sorpresa? El factor sorpresa sucede cuando, claro, es algo que primera vez lo vas a experimentar. Y la primera vez te gusta, la segunda vez te sigue gustando, la tercera vez como que ya sabes, no, como que te veas una película 2, 3 veces. Ahora, hoy en día hay conceptos, pastor. Yo le hablo al pastor a los pastores porque somos contemporáneos, pero por ejemplo, hay un concepto que es espoliar, puede ser, que es que te cuentan una película. Y todo se va el otro día, el día jueves, me enteré que existe el concepto stalkear. Y yo decía, pero de algo nace, le digo, porque algo debe significar stalk. Entonces yo dije, pero stalk significa acechar. Entonces ya de ahí comienzan a nacer conceptos, ¿vio? Y, y es como que te veas una película 3 veces y claro, sí, no, yo ya sé. Y por eso que tú le dices, ahora a los chicos tú dices, mi hijo me dice, el otro día entró a la pieza y me dice, papi, vamos a ver Los Vengadores, ¿puede ser? Y bueno, sí, mi amor, vamos. Hacía frío y nos fuimos a la noche. Y en el cine, él ya sabía lo que iba a pasar porque sus amigos le habían contado la película.
Y decía, papi, sí sabes, ¿te puedo contar algo? Tiene 8 años mi hijo, no es la emoción de él. ¿Sabes quién? No lo cuento. ¿Sabes quién? ¿Quién la vio acá? A ver, ¿quién la vio? Bueno, si la vieron, ya saben a lo que me iba a referir. ¿Quién levanta? Bueno, ya saben qué, ¿ok? Y yo le digo, y yo por dentro mío, por dentro mío, yo estaba en la butaca y yo decía, bueno, mi amor, cuéntame. Porque claro, para él era algo novedoso y estaba la sorpresa y él quería ver eso que ya sabía que iba a pasar, pero que no lo había visto con sus ojos. Porque muchas veces conocemos algo, escuchamos de oídas, como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aún así Job, de haberlo escuchado de oídas, él nunca pecó con sus labios. Y él fue fuerte. Y ¿sabes qué hizo Dios? Yo me jacto de mi hijo Job. Cuando el diablo se le presentó, le decía, si estás ahí viendo a quién arruinarle la vida, considéralo a mi hijo Job. No hay hombre como él. Y todos sabes lo que le pasó a Job. Y ese factor sorpresa es lo que Cristo siempre, nunca pierde, porque Él es nuevo, Él es vida nueva, eterna, cada mañana. Cada mañana Él tiene algo nuevo para enseñarnos. Y muchas veces caemos en el error de decir, yo ya sé esto, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a suceder, ya me pasó. Claro, vamos adquiriendo experiencia en el camino, en el tránsito de la vida, vamos adquiriendo experiencia. Y eso no es malo, es bueno, porque te ayuda a ser sabio en la toma de decisiones. Pero lo que sí yo digo a Dios capaz no le agrada es que no tengamos un espíritu enseñable. Y a lo mejor pudo haber sido una disminución de la expectativa, saber que no venía el pastor Meni y saber que venía, qué sé yo, el escudero del pastor Meni. Uno de los valientes del pastor Meni, ponele. Así como David, ¿viste? Que enviaba y decía, ¿quién me dará de beber del tanque? Ni cuenta se había dado y ya habían llegado 2 con agua. Entonces, quiero decirte con toda humildad que seamos receptivos de lo que Dios está hablando a esta generación. Me asombra porque cuando yo vivía en misiones, desde que vivía en Ecuador, se hablaba lo mismo en el espíritu y parecía que habíamos hablado por teléfono. El otro día hablaba con Samuel Benedetto y le decía, él compartió una palabra en casa de oración y yo le decía, amigo, es impresionante. El domingo pasado yo estaba en Villa Mercedes, estaba predicando y Dios me dio exactamente la misma palabra. Ayer lo que me decías tú, pastora, que el pastor César había predicado el domingo, lo mismo que anoche se compartió. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque el espíritu se alinea y Dios habla lo mismo y la voz es la misma. ¿Por qué? Porque si no hubiera confusión en el cuerpo de Cristo. Pero creo yo que están sucediendo cosas donde Dios está alineándonos y nos está poniendo en fila y nos está diciendo, esto es lo que yo quiero decir a mi cuerpo, esto es lo que yo quiero decir a mi iglesia. Este es el camino. Anden por aquí. No doblen a la derecha, no doblen a la izquierda, sigan derecho. Miren, vayan por acá, por allá, por acá. Porque si no, imagínate que el GPS te mande por lugares donde no vas, donde no debes ir. Y hablando hace un ratito con el pastor Martín, me decía, tú eres parte de algo. Y claro, o sea, como que ayer me abrazaba el pastor Max y me decía, es como abrazarlo a Lucas, es como abrazarlo a Meni, es como abrazarlo a Marcos. Pues es la misma esencia, es el mismo ADN, se trata de eso, ¿no? Y, y, y créeme que para mí, te digo la verdad, es como que me han puesto una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Pero sí quiero contarte ahora de lo que estamos viviendo y de lo que estamos aprendiendo con mi familia y como congregación en Córdoba, con la comunidad. Estamos entrando y lo voy a hacer en trayectos.
hay un común denominador en la comunidad, pastor, le cuento. Somos casi todos extranjeros. Cordobeses es lo que menos hay. Y yo recuerdo que el verano del 2018, yo todavía no vivía en Córdoba y llegué y justo tuve la bendición de encontrarme con Marcos y él me decía, Pablo, que tú vengas es de Dios, porque nosotros como oración le pedimos, en oración le pedimos a Dios que nos envíe gente de otros lados. Entonces, claro, o sea, tú dices, o sea, si reúno de todas las naciones, porque literalmente hay mexicanos, hay colombianos, hay chilenos, brasileros, ecuatorianos, somos 3 ecuatorianos que hay, aparte de mí. Y bueno, con mis hijos, 5. Mi esposa es de Misiones, otros son de Rosario, otros son de distintas partes del norte, del Chaco, otros son de Ushuaia, y como que ha habido una concentración y como que todos venían escuchando la misma voz para llegar a ese punto de encuentro. Entonces, eso es lo importante, porque Dios necesita establecer una base para trabajar. Y muchas veces las bases deriva una palabra que es básico, como yo lo decía ayer. Y muchas veces a lo básico no se le presta atención. Pero es necesario que comencemos a examinar lo básico de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, porque eso determina un fundamento y el fundamento determina la altura del edificio. Entonces, cuanto más queramos construir hacia arriba, más profundo tiene que ser el fundamento. Entonces, se están poniendo fundamentos en la comunidad como el fundamento de un principio que es el principio de la honra. Y me puso la piel de gallina esto que aprendí en mi intimidad y Dios me lo confirmaba a través de cuando pude compartir la palabra y a través de Samuel. Y cuando honramos, ¿y por qué? Porque cuando vivimos y cuando creemos, cuando practicamos lo que creemos, eso se convierte en una cultura. Viste que desde niños nacemos y se deposita en nosotros una cultura. Venimos puros, un niño, un bebé recién nacido, y se va depositando cultura por costumbres, por rutinas e incluso por ADN. Entonces, todo eso nos va formando y nos va desarrollando la cultura en tu conducta, en cómo tú te mueves, cómo tú te manejas, qué es lo que tú haces. Y me llama la atención, ¿por qué te contaba que veníamos de distintos lugares? Porque todos estamos aprendiendo a tener la misma cultura, donde sabes que no importa de dónde tú eres, no importa la comida que te gusta, nosotros tenemos la cultura de Cristo. No sé si me explico. O sea, y ha habido, cuando yo llegué a Misiones, te cuento esto, no le digan a mi esposa cuando la conozcan que les conté. Llegué a Alem, que es una tierra donde fue colonizada por alemanes, literalmente. La provincia de Misiones, el norte de Argentina, pero específicamente Alem, y me chocó mi cultura. Mi cultura era una cultura donde me hacía amigo muy fácil, me sentaba a comer muy fácil con alguien, y ellos eran alemanes, y yo me sentía, literalmente me sentía muy mal. Porque yo decía, Dios mío, ¿para qué tú me tienes acá? ¿Qué me estás enseñando acá? Y a veces quería salir, quería huir de eso. Y Dios me decía, tranquilo, yo quiero que tú hagas lo que yo hago. Y ahí Dios me enseñó, ¿qué haría yo en tu lugar? ¿Qué haría Cristo en determinadas situaciones? El problema no es que te pasen las cosas, el problema es cómo tú reaccionas cuando te sucede algo. Porque nadie está exento de situaciones. Pastor Meni ayer no pudo venir porque su esposa estaba grave y tuvo que ir donde ella. Entonces nadie está exento de situaciones incómodas. Y se está desarrollando, como te decía, esa cultura de honra que yo veo que acá en Argentina como que cuesta un poquito más
porque cuesta un poquitito más cuesta, ¿viste? Porque el argentino es muy plantado en su personalidad. Y mira que te lo digo con mucho respeto, y a lo mejor ustedes lo saben. No es lo mismo hablar con un, ponele, no sé, dígame un país, pastor, colombiano que con un argentino. Tú vas a una tienda a comprar y te atiende un colombiano y te atiende un argentino. Si te atiende un colombiano, tú le compras por educado. El argentino no atiende mal, atiende muy bien. Pero el argentino es como un poco más, como que entra en confianza más rápido y como que se olvida de la honra. Entonces sucede lo que pasaba con Cristo. Cuando lo veían caminar decían, hey, pero ese no es el hijo de José. Él es el hijo de José. ¿Qué pasa? O sea, ¿quién es este flaco ecuatoriano que me viene a decir eso? ¿Quién es? Ah, sí, es. Entonces entra la familiaridad porque te conocen tanto y cuando Dios despierta algo, se nos olvida el espíritu de la honra. Entonces, y eso tiene que comenzar en tu familia. Quiero que abramos la Biblia. En Gálatas 6, dice el 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Cuando tú escuchas familia, yo pienso en mis papás. Cuando escucho la palabra familia, bueno, primero lógicamente pienso en mi esposa y mis hijos, pero ponele que estoy soltero y pienso en mis papás y tengo una edad de 20 años, qué sé yo. O te voy a ser más específico, cuando yo recién me casé, volvimos a Ecuador y mientras no encontrábamos un lugar para vivir, vivimos con mis padres. Y esa familiaridad provocaba que yo abra la heladera a la hora que se me pegaba la gana, que no le pida permiso a mis papás, que prende el aire sin importar cuánto iba a venir de luz. No sé si me explico. Entonces, nos olvidamos muchas veces de honrarnos entre nosotros y de simplemente hacernos una pregunta como por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Te está yendo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que colabore en algo? Porque claro, porque la familiaridad es algo lindo. Escúchame bien. El que tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. La familiaridad es algo, es una idea de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, la paternidad, el ser hijo, es una idea totalmente celestial. Pero cuando entramos, cuando cruzamos, hay una línea, hay un equilibrio muy delgado que es donde seguimos honrando y donde dejamos de honrar. Entonces, el ejemplo que te puse, mi padre nunca me iba a decir que no abra la heladera. Pero en un caso, ponele que él realmente esté necesitando porque esté atravesando una situación difícil, él capaz que me podía decir, Pablo, mira, ¿sabes qué? Agarra un pedacito nomás de queso. Te estoy poniendo un ejemplo, no pasó. ¿Eh? Y ponele, o me diga, ¿sabes qué, Pablo? Ten apagado el aire. Me acuerdo que una vez nos invitaron allá en Ecuador a ministrar a una ciudad que se llama Babahoyo. Y a las 2 de la mañana bajaron el breque del aire. Hacía un calor, hermano. Un calor allá. Y habíamos prendido el aire y nos quedamos dormidos. Y a las 2 de la mañana yo siento, viste, que cuando, por ejemplo, que deje de sonar, no sé qué es lo que está sonando. Y que deje de sonar, eso te despierta. A mí me despierta cuando algo deja de sonar. ¿Sí? Y me desperté y transpirando y nos bajaron la llave, la térmica que le llaman acá, del aire acondicionado.
Entonces, porque claro, porque hay cosas que uno tiene que deducirlas porque tiene espíritu de honra. Hay cosas que ni siquiera las tienes que, o sea, son cosas que deberían ser parte de tu cultura. Y hay algo que también estamos aprendiendo ahí, que es honrar a la persona que no tiene autoridad sobre tu vida. Es muy fácil honrar a alguien que es famoso, es muy fácil honrar a alguien que... Y se nos hace tan difícil honrar a alguien que no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Escúchame bien, a alguien que no define nada en tu vida. A eso hay que honrar. Me acuerdo, no quedan chicos que estuvieron en Saetas aquí, ¿no? Bueno, fuimos en Saetas en el entrenamiento para adolescentes y fuimos a la plaza, hicimos una adoración pública ahí y cada chico y nos movíamos en grupos y la plaza era una plaza de la ciudad y había gente que estaba ebria, había gente que tenía mal olor y me encantaba cómo los chicos desde así, en ese escenario, aprendieron a abrazar a la gente, aprendieron a honrar, aprendieron a dar una palabra, aún sin conocerlo. La honra tiene mucho, tiene mucho poder. Uno a veces no lo entiende, tiene mucho poder. Pero como Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces uno tiene mucha más confianza con un hermano en que Cristo te dio en el camino que con un hermano de sangre. Pero eso no significa que por más que yo conozca y por más que yo vea la desnudez de mi hermano, yo lo deje de honrar. Por más que hubo algo que Manny me dijo, que me marcó y me dijo, Pablo, por más que yo sea quien tú eres, eso no va a cambiar el concepto que yo tengo de ti. Yo te veo como Cristo te ve. ¿Y cuánto nos cuesta eso? Porque todo eso es honra. Entonces muchas veces en el caminar como pastores, como líderes, vamos a decepcionarnos, vamos a tener desplantes y vamos a conocer muchas veces la desnudez de las personas. Pero está en nosotros seguir honrando lo que Cristo piensa de esa persona o no, o dejar de hacerlo. Y a lo mejor es muy básico lo que te estoy diciendo, pero como te decía, es un fundamento, el fundamento de la honra en tu casa, de aprender a ser familia realmente. Aprender a ser familia. Había momentos que yo me sentía tan solo. ¿Hay alguien aquí que se haya sentido solo? 10.500 veces me sentí solo. Y Jesús era formándome en lo íntimo, en la soledad. Nunca estamos solos, siempre Dios está con nosotros. ¿Cómo lo cantábamos? Nunca estamos solos, siempre tú estarás, mi Padre. Pero muchas veces el mismo Cristo, cuando estaba en la cruz, se sintió solo y le dijo al Señor, ¿por qué me abandonaste? Porque esos momentos es donde se está formando todo en nosotros. Pero cuando nos sentimos solos, incluso estando rodeados de gente, es porque algo está sucediendo en el ambiente espiritual, en esa familia de fe. A lo mejor se dejaron de honrar, a lo mejor se acostumbraron a verse las caras tantas veces. Y son cosas simples que suceden, pero que suceden realmente en el cuerpo de Cristo. Por eso, día a día, tenemos que buscar la vida de Cristo. Eso que dices, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué tienes que hablarme incluso a través de mi hermano? ¿Qué tienes que enseñarme a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué tienes que enseñarme a través de el líder de la barca tal? No sé, qué sé yo. Y muchas veces se desarrollan conceptos que se forman en nosotros, pero que Dios nos quiere enseñar más allá de eso. Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos de Cristo y la iglesia tiene que entender eso. Y discipular no es otra cosa que caminar juntos. Caminar juntos, como ayer ponía yo el ejemplo de Pedro. Caminó tanto con Jesús que hablaba igual a él.
Y el mismo Cristo no lo dejó de honrar a Pedro nunca. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Claro, estaba hablando de sí mismo, pero utilizó la vida de Pedro, luego de que Dios le revelaba muchas cosas. Y número 1, el espíritu de honra en la familia de la fe. Espíritu de honra en la familia de la fe. Es algo tan sencillo, hermano. Nunca dejes de ver con los ojos de Dios a la gente que tienes a cargo. Si hubo alguien de tu iglesia que tú sabes que falló y metió las dos piernas, metió las dos patas, como decimos en Ecuador, restaura y nunca dejes de honrar, porque incluso el hombre que tenía el corazón conforme a Dios cometió adulterio, mintió y asesinó. Una sola distracción provocó que David cumpla 3 pecados. Y sin embargo, Dios nunca dejó de decir, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Dios nunca dejó de honrarlo a él. Y si Dios lo hace con nosotros, ¿cuánto más nosotros con la gente que nos rodea? Yo entendí, pastor, que lo que yo vivo verticalmente tiene que dar fruto horizontalmente. Lo que yo vivo verticalmente tiene que dar fruto horizontalmente. Lo voy a decir de nuevo, lo que yo vivo verticalmente tiene que dar fruto horizontalmente. ¿Cómo están siendo tus frutos? Te lo pregunto. Tú sabes la respuesta. ¿Estamos amando como Dios ama? ¿Estamos hablando como Cristo hablaría? ¿Estamos honrando como Dios nos honra a nosotros? Dios está en el trono, Él es Dios. Él gobierna todas las cosas. Sin embargo, Él siempre viene. Él está, pero siempre se manifiesta, digamos. Hay una canción que es de Jonathan Helser que me encanta, que dice, You don't have to come, but you always do. No tienes que venir, pero siempre lo haces. Y parece raro, ¿no? Parece que son frases pero como que dicen, eso no es lo que se me enseñó. Pero cuando entramos a la profundidad de una revelación y cuando honramos una revelación, es ahí donde esa revelación se vuelve parte de nosotros. You show up in splendor. Te muestras en tu esplendor, and change the whole room. Y cambias toda la habitación. Y muchas veces, para colmo de males, dejamos de honrarnos entre nosotros mismos y por ende no honramos a Dios. Porque como dice la Biblia, si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo podemos decir que podemos amar a Dios que no lo vemos? Te pregunto eso. Si no amas a tu hermano que lo ves, y más aún a tu hermano que Dios te dio la responsabilidad de guiarlo, de encaminarlo y de llevarlo a su trono, ¿cuánto más podemos amar a un Dios que no vemos? La Biblia lo dice. Pregúntatelo. Número 1, el principio de honra en la familia. Me acuerdo cuando ¿se acuerdan cuando Abraham, Dios le dijo que salga? En ti serán benditas todas las familias de la tierra y todo. Y él salió con el hijo de su hermano, o sea, que quiere decir su sobrino. Y la gente lo toma, siempre se nos ha enseñado como que para qué te lo llevaste a Lot y para qué hiciste esto, pero Abraham se lo llevó porque lo amaba, era su sobrino. Y dice la Biblia que, o sea, el problema entre ellos dos, ¿por qué se separaron? Si tú lo lees, está en Génesis. Era porque ellos crecieron tanto, pastor. Dice que sus rebaños eran tantos que no entraban en la tierra. Y ni siquiera ellos se pelearon. Y ahí tenemos que aprender que muchas veces las situaciones externas nos llevan a tomar decisiones, muchas veces malas.
Y ni siquiera fueron ellos los que discutieron, fueron sus pastores. Dice que sus pastores se peleaban entre sí, el pastor de Lot y el pastor de Abraham. Se peleaban porque no tenían dónde dejar sus ovejas. Se te hace conocida la historia, un par de pastores peleándose. Ni siquiera se pelearon Abraham y Lot. Ni siquiera se pelearon Abraham y Lot. Y dos pastores peleándose por unas ovejas. Y Abraham lo agarra a Lot y le dice, ven un ratito. Ven. ¿Sabes qué? Mira, yo no tengo por qué pelearme contigo. Porque tú y yo somos hermanos. La Biblia dice así, que le dice, somos hermanos. Ni siquiera le dijo, somos familia. Ni siquiera le dijo, tú eres mi sobrino, tú y yo somos hermanos. Mira, ¿sabes qué? Escoge dónde quieres ir tú. Escoge. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Me duele el corazón hacerlo. Eso es honra, hermano. Me duele separarme de ti, Lot. Pero si tú te vas a la derecha y me voy a la izquierda, no tenemos que contender tú y yo a causa de ellos. Porque somos muy ricos. Eran riquísimos, dice la Biblia, que usa esa palabra, riquísimo. Tanta bendición tenía Abraham y por ende Lot, que era su hermano. Y le dice, escucha, yo me voy para allá. Si tú te vas allá, yo voy allá. Tranquilo. Lot sabemos dónde se fue, ¿no? A la zona de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue a la peor zona. Pero no me quiero enfocar en eso. Quiero enfocarme en lo que sucede después. Dice que vinieron y se juntaron unos reyes y sitiaron el lugar donde vivía Lot y se lo llevaron a él también preso. Léelo, está en Génesis. Es más, si quieres lo leemos ahora. Génesis 14 dice, en aquel tiempo los reyes Amarafel, de Sinar, Airok, Eleazar, Kiliodor, estuvieron en guerra contra los reyes Vera de Sodoma y Basa de Gomorra, que era donde vivía Lot. Y bueno, si sigues leyendo, léelo en tu casa. Dice que se lo llevan a Lot junto a él. Y dice que, ponele, Abraham estaba tranquilo en su tierra, haciendo lo que era de él. Y dice que le llegó la noticia de que Lot había sido preso, de que Lot había sido llevado cautivo. Y dice que en ese momento se levantó, armó a 300 y él mismo se armó y fue a rescatar a su hermano. Lo fue a rescatar. ¿Sabes qué? No puede ser, no. Agarren un arma. Dice que él armó a sus criados, no eran ni siquiera guerreros. Vamos a rescatar a mi hermano. Fue por uno solo, solo fue por Lot. Solo fue por Lot, escuchen esta revelación. Y él volvió con todo recuperado. Tanto que los reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron, quédate, mira qué quieres. Y él le dijo, Abraham le dijo, yo no voy a agarrar nada, yo solo vine por Lot. Los que vinieron conmigo, sí, ellos que para las provisiones, sí. Pero yo no voy a agarrar nada para que no se diga que tú me enriqueciste. ¿Quién aparece en escena? Melquisedec. En ese mismo capítulo. Hebreos habla de Melquisedec como un hombre que no tenía un árbol genealógico, apareció y se lo relaciona con la misma persona de Cristo. Lo reconoce Abraham, a Melquisedec, y le da los diezmos de todo. Un hecho de rescate por tu hermano, una obra de honra, abre un camino que va a ser una verdad eterna. No existían los diezmos en ese tiempo, pastor. Y le dio los diezmos de todos. ¿Por qué? Porque sabía que su hermano Lot, no su sobrino, estaba mal y necesitaba rescatarlo. Abraham lo hizo. Vamos,
Honra a tu hermano, honra a las ovejas que Dios te está dando. Si ves que tu oveja está flaqueando en algo, y si ves que no confía en ti, escúchame, si ves que no confía en ti, desarrolla una relación de confianza. Muchos años mi casa estuvo a punto de quebrantarse, pero yo no encontraba a alguien que me dé esa confianza. Porque como hablábamos, pastor, crecimos en un ambiente hostil, donde había la competencia, donde habían los celos. Y eso tiene que erradicarse del cuerpo de Cristo de una vez por todas, por favor. Yo no compito con nadie, eso es totalmente satánico. Yo tengo la misma visión. Vamos tras el mismo, proseguimos la misma meta. La unidad es de Dios, pero la separación no. Lo de Dios crece. Lo que es nacido de amor crece. Cuando se junta una pareja y se casa, se embarazan y se reproducen. Esos son los principios de Dios. Reproduzcanse, multiplíquense, ámense. ¿Quieren saber cuál es el resumen de toda la ley? El amor, ámense, amen a Dios y ámense entre ustedes. Lo vertical primero y luego lo horizontal. Pero no se va a perder mi hermano. Voy a ir tras su rescate. Y luego de eso se desarrollan cosas. Y Abraham nos da un fundamento cuando le diezmó a Melquisedec. Todo por un acto de amor por un hermano que se habían separado un capítulo antes. Se habían separado, no por entre ellos, por causa de los pastores de sus ovejas que se peleaban entre sí. ¿Cuántos creen que Dios está hablando? Honra en tu familia de fe. Honra en tu familia de fe. Número 2. Quiero que me acompañes a Corintios. Segunda de Corintios 6. Y esto en mi Biblia dice privaciones de Pablo, desde el capítulo 3. Porque muchas veces en el camino, y a esto es a lo que me refería ayer, que decía pagar un precio. En el camino vamos a tener que pagar un precio de dejar cosas atrás que no nos pertenecen y que caminamos todos los días pareciéndonos más a Cristo, haciendo que el yugo sea fácil y que la carga sea ligera. Pero antes de eso tiene que haber un despojo, una privación de algo. Como se despojó David de las armaduras que le puso Saúl. Como vas dejando muchas cosas y muchas veces hasta cierto punto como que nos escondemos, como lo hacía, no sé si fue Gedeón el que estaba escondiéndose, ¿no? Y escondía las cosas. Y claro, porque tenía tanto temor y muchas veces tenemos que ir perdiendo cosas en el camino, privándonos de cosas para cumplir el propósito de Dios. Y los pastores, yo no soy hijo de pastores, te cuento. Yo me decidí, yo una vez me propuse, ¿sabes qué, pastores? Me propuse y dije, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Yo quiero que mis hijos amen a Dios. Pero yo no soy hijo de pastor, pero entiendo que muchas veces los pastores se privan de muchas cosas, incluso de deleites, de cosas que son lindas, por su cuerpo, por la iglesia, por el rebaño que Dios les ha dado a cuidar. Y te quiero decir algo de parte de Dios. Y quiero hablarte a ti, Mati, específicamente. Dios tiene control de tus hijos, tiene control incluso del bebé que está en el vientre de tu esposa.
ten paz. Se han privado de muchas cosas, pero entendamos algo, que Dios no es deudor de nadie y que Él te va a levantar. Y cuando yo veo tu vida, veo nobleza, veo como alguien noble, obediente, que dice: Señor, aquí estoy, no voy a parar, no voy a parar. Así que los bendigo. El camino no es fácil nunca. Si fuera fácil, ¿sabes qué? Todos lo harían. Pero Dios tiene control. Abraza a tu esposa y dile: mi amor, dile, no estamos solos. Tenemos amigos, tenemos familia, pero díselo, Mati. Dile: no estamos solos. Y sobre todo tenemos a nuestro papá, que nunca nos deja. Yo, perdón que haga esto, pero el amor de Dios está con ustedes. Mati, amigo, no estás solo. No están solos. El perfecto amor echa fuera el temor. Y veo como Dios está llevando mucho temor de tu vida, mujer. Y yo no conozco tu historia, no conozco la historia. Seguramente es una hermosa historia. Pero Dios mismo la está escribiendo. Gracias por permanecer fieles. Gracias por permanecer incluso cuando nadie creía en ti, Mati. Y veo cómo Dios te está cambiando las vestiduras y te está invistiendo. Veo literalmente, te estoy viendo cómo Dios te saca ropas viejas y te está poniendo ropas nuevas. Y te está, y así como que te está afeitando y como que te está poniendo lindo. No porque no seas lindo hoy, sino como que te está pensando en como Él te piensa, es como Él te está poniendo. Una vez le dije a Dios: Señor, ¿por qué a veces siento que soy invisible? Y Dios me dijo: Pablo, tú no eres invisible, yo siempre te veo. Y les dejo eso, chicos, no somos invisibles. Dios siempre nos ve. Y vas a entender en tu corazón, Mati, que todo se trata de Él. Amor de Dios. Esta mañana fue preparada para ustedes, chicos. Gracia de Dios. Como familia, nosotros, pastores, hemos perdido autos, hemos perdido todo. Hoy en día saben que ando en bicicleta. Por eso me puse la camisa, no me entraba. Delante de Dios se lo digo. 2-3 meses atrás no lo entraba. En el mes de marzo tuve que devolver mi auto. Las chicas que vine a buscar de Rawson conocieron el auto. Y no lo conté, pues no sentía necesidad de contarlo. No sé si está el pianista ahí, ya que estamos. y tengo que llevar a mi hijo en la bicicleta a la escuela. Y pensaba que no me duele, porque mi hijo va agarradito y me da la mano y vamos orando. Y ese momento lo estoy atesorando tanto, porque cuando teníamos el auto capaz no lo hacíamos, porque claro, llegábamos rápido. Y perdón que me quiebre, pero es que yo siempre veo esas cosas y las valoro tanto. Y yo le dije a Dios: sácame todo.
Como David le decía, sácame todo. Pero no, tú no. Un día le dije, Señor, puede que me rechacen todos, pero tú no, Señor. Y para terminar, lo que Dios había puesto en mi corazón, porque te quiero decir esto, ¿por qué te cuento esto? Porque hemos aprendido a caminar con gozo a través de todo eso. Gracias, pastora. Este flaco ecuatoriano ha venido a llorar desde que llegó. Bueno, flaco ahora. Y muchas veces como ministros de Dios y como siervos de Dios, vamos dejando cosas. Mi mudanza no me llega hasta el día de hoy. Me engañó la persona que me la iba a llevar. No tengo muebles en mi casa. Tenemos un colchón inflable ahí para ver tele, que me lo prestó un amigo. Pero ¿por qué te digo esto? O sea, no quiero, porque hay una línea muy delgada, pastor. Imaginemos que aquí está la lástima y acá está la compasión. La compasión es de Dios, pero la lástima no. No somos víctimas. Somos hijos. Y yo estoy caminando en el equilibrio perfecto, que es el amor. Está la lástima, el amor y la compasión. El amor. Y te cuento todo esto, ¿por qué? Porque con mi esposa aprendimos a perder todo para ganarlo a Él. ¿Y cómo estás? Y no somos hipócritas tampoco. ¿Cómo estás? ¿Bien? No, a veces estamos mal. A veces me desanimo. El otro día estaba pintando unas rejas porque Dios me dijo, mira, estaba pintando unas rejas y estaba triste porque estaba pintando en medio de desechos de perros y había muchas moscas verdes alrededor mío. Y decía, Señor, pero todo esto que te estoy contando no es de años atrás, eso fue hace 2 meses. Y le decía, Señor, pintando, lloraba. Decía, Señor, yo te amo a pesar de todo esto, pero dime qué onda. Y él me dice, Pablo, ¿cuántos años tienes? Pero mira, como dijo Julio Melgar, yo no juego cuando, vieron que Julio Melgar dijo eso, yo no juego cuando digo que Dios me dijo. Yo digo lo mismo. Yo digo, si Dios no me dice, Dios no me dice. Es más, estoy aquí parado hoy porque Dios me dijo que venga. Estuve a punto de pensar, pastor, en decir, yo no soy pastor. Y si hay pastores, le voy a hablar a pastores. ¿Qué puedo decirles? ¿Qué puedo hablarles de un camino que no he recorrido? Pero Dios me dijo, tienes que ir. Y por eso estoy. Y sé que usted me entiende a lo que me refiero. No es miedo ni nervios, pero sí es un enorme temor por lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y Dios me dijo, ¿cuántos años tienes, Pablo? Estoy a punto de cumplir 37, estoy cerca de los 40. Hablaba con Dios. Me dice, bueno, Pablo, tú sabes que a los 40, Dios me enseña tanto. A los 40 dicen por ahí que es la edad donde el hombre tiene más fuerza, donde está en su mejor estado. Algunos dicen que los 33, ¿no? Por comparación de Cristo, no sé. Pero Dios me dijo eso a mí. Y yo, todo esto no en la iglesia, con un piano detrás, no. Todo esto fue en la tierra mojada. Tenía que tener cuidado de dónde pisar, hermano, para no ensuciarme los zapatos. Y sacando con mis manos todas las moscas que había. Y me dice, bueno, tienes más fuerza que antes.
Y entonces se hizo carne en mí, lo que dice la Biblia: haz todo lo que venga a la mano, porque según tus fuerzas, dice la Biblia. Porque siempre nos comemos, como ayer enseñábamos, aprendíamos, nos comemos partecitas que son vitales en los versículos. Haz todo lo que te venga a la mano según tus fuerzas. Y el otro día, hace 2-3 semanas, mi esposa, tenemos charlas muy profundas con ella, y me dice: Pablo, y se quebrantó y me dice: quiero darte gracias. ¿Por qué, mi amor? Porque para mí es una labor todos los días. El lunes llego a Córdoba y tengo que agarrar la bicicleta y tengo que pedalear 4 kilómetros a entregar ceras que vendo con Mene. Por eso sé que esta generación va más allá del glamour de un escenario. Por favor, más allá de los carros de fuego y los caballos de fuego. Elías se fue en el torbellino. No se fue ahí, fue alzado en un torbellino. No se fue en el glamour. Fue alzado en un torbellino, en medio de, ¿qué pasa aquí? Ahí se fue al cielo. ¿Qué es un torbellino? Ponte a pensar, ¿por qué Dios lo alza en un torbellino y no se lo lleva en el carro de fuego? Mi esposa me dice: gracias, me dice, mi amor, gracias. ¿Por qué? Porque te veo con todas las fuerzas del mundo. Y veo que vas, vienes, y no dejaste de trabajar. No pusiste una excusa porque no tenemos el auto para dejar de trabajar. Y cuando ella me lo decía, era el mismo Cristo hablándome. Y me decía: bien, lo estás haciendo bien, Pablo. Estás dando fruto, que es lo más importante que tienes que hacer en tu vida. ¿Y sabes dónde estás dando fruto primero? En tu casa. Agarramos la escoba y barremos 500 veces la iglesia, pero no barremos nuestra casa. Segunda de Corintios 6:3 dice: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, voy a leer allá, privaciones y angustias, sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados. Era pesado para mí hacer ese trabajo. Desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabra de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engaño. Pablo comienza a utilizar antónimos. ¿Sabe lo que es un antónimo? Es lo contrario de lo que una palabra quiere expresar. Y muchas veces, por causa de que nos privamos de muchas cosas, el cuerpo de Cristo mismo puede ser tan cruel, porque Él estaba hablando a la iglesia en Corintio, y el cuerpo de Cristo puede ser tan cruel que puede totalmente tergiversar tu intención, o lo que estás haciendo para Cristo, perdón. No, porque no nos basamos en intenciones, sino en frutos, o lo que estás fructificando, o lo que estás dando fruto para Cristo. Veraces, pero tenidos por engañadores. ¿Alguna vez te dijeron mentiroso? Conocidos, pero tenidos por desconocido. ¿Alguna vez te dijeron: ¿quién eres? ¿Quién eres tú para venir a decirme algo? Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, pero no muertos. Aparentemente tristes. Una vez yo le dije a un amigo:
porque nos invitaban a ministrar mucho, y tengo un amigo, pastor, muy amigo mío, uno de mis mejores amigos, se llama el pastor Daniel Triviño, que oren por él porque él está en San Luis y lo veo que no está rodeado, y él se acerca mucho a nosotros y yo lo amo. Pero yo le dije a él, mira, yo no sé si ya ir a esa iglesia, le dije, porque siempre me dan un golpe en la espalda, como que yo estoy, no sé, hermano, o sea, yo soy feliz, yo estoy gozoso. Aparentemente tristes para algunos, pero siempre alegres, pobres en apariencia. Mati, esto es para ti, brother. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Ahí está. Hemos abierto de par en par nuestro corazón. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. Pero si quieres servir a Cristo, proponte a vivir todo eso. Muchas veces queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Ay, Señor. Si le quieres poner un título a este punto, dile: privándome de muchas cosas. Para terminar, algo que lo veo acá. Están dando mucho fruto. Pero no solamente acá, lo vimos en Lanús cuando estuvimos el viernes ministrando. Y es algo que espero en el nombre de Jesús, que la iglesia de una vez por todas termine de entenderlo y de practicarlo, que es la unidad. Por eso yo los felicito a ustedes, porque ayer yo compartía con ustedes, pastores, y yo decía, son amigos, Pastor Johnny, y lo veía al Pastor Maxi cómo disfrutaban, y la Pastora Daniela, y se reían. Y eso es lindo, esa unidad. Pero Dios me dice que les diga que se preparen para abrazar a muchos otros pastores que se están sintiendo solos y olvidados, y que no se sienten parte del cuerpo, y que no se sienten parte incluso de lo que ustedes pueden llegar a influenciar esta ciudad. Así que, Pastor Ángel, prepárese para abrir bien esos brazos y abrazar y entender, como ayer decía, entender qué es lo que quiere Dios para cada iglesia que es parte del mismo cuerpo. Ezequiel 37:15 dice, en mi Biblia está el título, antes de empezar, dice: unificación de Judá e Israel. Como sabes, había un reino dividido. Tú lo sabes, el reino del norte, el reino del sur, siempre estuvieron hasta el día de hoy, ¿viste? Pero hay una palabra profética que sé que es para todos los tiempos. Dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente: voy a tomar la vara de José que está en mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Creo que la versión que de seguro tienes dice:
un solo palo. Pero lo que me gusta, que es a donde quiero llegar, es en mi mano serán como un solo palo. Ayer lo charlábamos más o menos y vieron el Unidos por Julio Melgar y salió Julito flaco, casi que sin fuerzas. Y como no me acuerdo con qué pastor hablábamos, que fue como una despedida, creo que con usted, hermano. No sé, bueno, con quién, pero era como que él salió a despedirse. Y era una persona que ya no tenía que perder. Y te aseguro que si Julio hubiese vivido en la época de los apóstoles, estuviese escrito ahí, en la Biblia. Es un héroe de la fe. Pero a lo que yo voy es que él decía cosas tan sencillas, como decía, me gusta tenerlos acá. Antes yo tenía que decirles, ven, no importa que vaya el otro, ven igual. Y él ya no tenía nada que perder. Julio ya no tenía nada que perder. Era como tan puro lo que él decía. No sé si me explico. Era como tan puro, tan sin filtro, ¿viste? Que como predicadores, sí o no, que le ponemos filtros muchas veces. Y él decía eso. Pero ¿cuántos creen que en este tiempo seremos como un solo palo, como una sola vara en la mano de Jehová? Que decimos, vamos, no importa si pierdo esto, no importa si me quedo sin trabajo, no sé a quién Dios le está hablando, no importa si no tengo, no importa, no importa. Yo sé a dónde voy. Honra a tu familia en la fe. Disponte a privarte de muchas cosas y aprende a ser un solo palo en la mano de Dios. Dios te va a dar mucha gente porque la gente necesita escucharte. Yo la verdad no sé cuántos de aquí sean pastores, pero los honro. No sé cuántos sean líderes, pero los honro. Y les digo algo. Vale la pena. Vale la pena. Yo no sé quién tú eres, mujer, pero quiero decirte algo de parte de Dios. Dios te ha venido hablando desde hace mucho y recientemente también. Te quiero decir, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena privarnos de muchas cosas. Y veo como Dios me está diciendo una palabra, orden, orden en tu casa, orden en tu casa. Se comienza a ordenar todo en el nombre de Jesús. Shirakama barra shataka. No dejes de clamar. De aquí a poco, de aquí a poco, de aquí a poco. Falta un poco más, resiste un poco más. Resiste un poco más, resiste un poco más, resiste un poco más, resiste un poco más. Shirakama Barash. En el nombre de Jesús. Hay algo tan fuerte de Dios sobre tu vida. Pero asimismo veo cómo
El enemigo se ha levantado y ha querido destruir todo lo que Dios tiene planeado para ti. Por eso Dios me dice que va a ordenar las cosas nuevamente. De adentro hacia afuera, y vas a comenzar a dar fruto como nunca antes.